Buenos días, buenas tardes. Reciban un cordial saludo. Les habla el licenciado Carlos Anzola, licenciado en Publicidad, para la aplicación de los criterios pedagógicos y en esta ocasión hablándoles acerca de la pedagogía humanista, cultivando el potencial humano. Bien, pedagogía humanista, el potencial humano. Bueno, aquí comprendemos muy bien que la corriente pedagógica humanista sitúa al individuo en el centro del proceso educativo, enfocándose en su desarrollo integral. Esta perspectiva tiene como motivación intrínseca la conciencia y valores humanos como pilares esenciales de aprendizaje significativo y autorrealización plena. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hoy en día la educación en el siglo XXI debe ser totalmente integral, la cual debe estar apegada a la formación total mental, empática y social del estudiante dentro de su desarrollo profesional y personal. Ahora bien, hablemos un poco acerca del contexto de lo que viene siendo estos puntos fundamentales. Aquí tenemos lo que viene siendo el enfoque del potencial humano, que viene siendo la forma humanista de liberar y desarrollar la creatividad innata y la capacidad de autoactualización del estudiante. Cuando nos referimos a la autoactualización del estudiante, respondemos a dos palabras, porque auto puede responder al sí mismo, a la autonomía y a la independencia del mismo estudiante, estar en las tendencias de las nuevas formas de conocimiento para él poder desarrollar sus propios talentos y no ser ajeno al mismo. ¿Ok? Luego tenemos lo que viene siendo el fomento de la autonomía. Promueve la libertad del pensamiento y la acción creando un ambiente educativo que nutre el crecimiento personal y la capacidad de tomar decisiones conscientes y responsables. Es decir, dentro del punto de vista de todo instructor, docente o guía en estos casos, proporcionamos desde la andragogía, en conexo con la pedagogía, exponer puntos de vista, fuentes, temas, tópicos de peso, validez y fuente, de manera que el estudiante pueda proporcionarse a sí mismo en su desarrollo personal e individualista la capacidad de tomar decisiones conscientes y responsables en eso que siempre llamamos el sentido común, sabiendo que entre la etapa de la adolescencia y la adultez por medio de la juventud tiene esa libertad de elegir por criterio las acciones, decisiones, pensamientos de las cosas a desarrollarse en un campo de estudio. Luego tenemos aquí el ambiente de crecimiento. El aula se convierte en un espacio seguro y estimulante, donde el docente facilita la exploración y el descubrimiento, impulsando habilidades sociales y emocionales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el ambiente, siendo un recinto un poco hermético, y en este caso con una acústica cerrada, permite al estudiante y la colectividad en su común denominador explorar esos distintos puntos de conocimiento y de encuentro y de intercambio que exponga, manifieste y genere una total seguridad en sus vínculos sociales. Luego tenemos lo que viene siendo los principios fundamentales de la pedagogía humanista. Bueno, tenemos como el estudiante en el centro. Como bien se puede ver aquí en el cuadro, cada alumno es reconocido como una persona integral, activa en su propio proceso de aprendizaje, no un receptor pasivo de información. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se busca en la interacción del estudiante hoy en el siglo XXI, más que todo, la interrelación y la retroalimentación en un intercambio de opiniones dentro del marco del respeto, la coherencia y la consonancia de los tópicos que en este caso el sabio, el conocedor, el guía y el instructor tiene predominio sobre el estudiante, pero siempre en un marco del respeto, los valores y principios que integran un aula de estudios. Luego tenemos lo que viene siendo el desarrollo integral. Prácticamente hablamos de lo cognitivo, lo emocional, lo social, ético y espiritual, que busca un crecimiento equilibrado y completo. Esto es una dependencia que, aunque mutua, es tanto del docente, guía, instructor, como del estudiante. Esto depende más del estudiante,
para su evolución personal, integral y social como ser humano en esta sociedad. Luego tenemos un aprendizaje significativo que nos habla de cómo el estudiante en su significancia debe integrarse a su personalidad y enriquecer su visión del mundo. Es decir, lo hace sabio, conocedor y rico en conocimiento. Sin embargo, siempre sopesando el hecho de los egos o el querer saber más, pero en el querer saber más no en un sentido negativo, sino positivo, que siempre le genere un grado de humanidad y de humildad respectivamente. Luego tenemos lo que viene siendo la autorrealización. Prácticamente nos habla del propósito, las pasiones y el desarrollo del máximo potencial del estudiante. Eso dependerá de su persistencia, constancia, disciplina y la permanencia del disfrute de aprender mucho más y desarrollar habilidades de las que puede ser plenamente mucho más hábil. Luego tenemos las emociones y la motivación. Se reconoce la importancia de los estados emocionales y la motivación intrínseca como motores claves para un aprendizaje efectivo y duradero. Y esto es esencial para hacer pleno al ser humano como una persona útil en la vida, en su profesión, en sus relaciones sociales y en sus vínculos familiares. Luego tenemos en esta parte que nos corresponde a nosotros los docentes, el guía y el facilitador. Y tenemos unos puntos fundamentales. Primeramente, el del facilitador. Un facilitador no simplemente busca imponer el conocimiento o ser tiránico en los aspectos de la teoría y práctica de lo que sientan base sobre un tema en específico. Sin embargo, en este intercambio siempre se busca expandir campos de conocimiento previas investigaciones del estudiante para que pueda desarrollar una dinámica, una conversación del tópico o del tema en común a desarrollar tu espacio de aprendizaje de campos de conocimiento que no tiene muy habilitados. Crea un espacio dinámico y seguro donde la exploración, el diálogo y la experimentación son bienvenidos. Luego tenemos la guía y terapeuta. Bueno, expresivamente se puede decir que nosotros como motivadores, como guías instructores, siempre somos los que en las aulas de clase motivamos siempre al estudiante a que se supere a sí mismo, que se compita consigo mismo y que jamás se compare con sus otros iguales, por decirlo de algún modo, porque se debe divorciarse de esa concepción colectivista de que aquellos que rinden mejor que otros es porque tienen que parecerse a, y siempre se busca en el marco estudiantil, académico y pedagógico que cada estudiante destaque en sí mismo de cada cual. Algunos tendrán más facultades que otros, pero siempre se busca en el unísono que todos tengan el común denominador de la superación, la excelente calificación y un desempeño en sus campos de estudio. Y en aquellos donde probablemente haya vulnerabilidades o delimitantes, reforzar eso nosotros como instructores. Luego tenemos el modelo de relación, vínculos basados en el respeto mutuo, la empatía, la comprensión, fomentando un ambiente de confianza y apertura. Bien. Luego tenemos los objetivos pedagógicos del humanismo. Bien, aquí tenemos uno de los más importantes, que es estimular la creatividad. Yo desde mi experiencia personal puedo manifestar que me apego mucho en esta pedagogía humanista porque tiene concepción de ciertos estatutos, ideas, bases, características y aspectos que son claves en el desarrollo integral del estudiante y del joven hoy en día aún más. Porque estimular la creatividad no es simplemente hacerlo bajo presión o por un asunto de el aspecto de prórrogas o fechas de entregas, que eso, sin embargo, es una norma propia dentro de nuestras casas de estudio. Sin embargo, siempre el estimular la creatividad responde a que la flexibilidad debe ir en contraparte con la puntualidad, la persistencia, la constancia, la disciplina y enfocarse en la meta dentro de los aspectos de que sea un vinculador de superación personal del propio estudiante. Fomenta la originalidad, la imaginación y el pensamiento divergente. Es decir, no puede pensar en la concepción de tareas y tópicos que yo le mande de un tema de la misma forma que yo, porque bajo mi experiencia personal docente en este aspecto para yo dar una serie de tópicos y temas a exponer por parte del estudiante. En este caso, el mismo debe desarrollar su propia formación de criterio
y de quizás también tener algunos puntos en cuenta, discutir con el propio docente en este caso, siempre y cuando tenga consonancia y coherencia con el tema que se está delimitando en este caso. Luego tenemos desarrollar habilidades sociales. ¿Qué expone esto en el aspecto del estudiante cuando se le refuerza su conocimiento, cuando uno es calificativo positivo de que lo que está respondiendo a las tareas es en pro de su bienestar personal, integral y universitario en su desarrollo profesional? Bueno, la empatía, la colaboración, la comunicación efectiva y la resolución pacífica de conflictos. Es decir, siempre se busca a través de la comunicación, el diálogo, las buenas acciones y el trabajo colectivista que el ser social del propio estudiante pueda desarrollarse a un campo de acción en una vida plena de expansión social y de buenas relaciones con todo el mundo, siempre con los valores y principios adecuados, tanto de la familia y obviamente los que brindamos en el sector académico. Luego tenemos, bueno, otros tantos como preparar para la vida. Capacitamos a los chicos para un mundo complejo y de constante evolución. Siempre habrán preguntas, habrán dudas y confusiones cuando la mayoría de estos estudiantes se encuentran en nuestra casa de estudio y tendrán alguna duda o confusión si están en la carrera adecuada o no. Nosotros, como gestores en este caso, como guías, como instructores, como docentes, estamos habilitados para proporcionarles esa asesoría, esa consejería que los logre identificar si están en el proceso académico y estudiantil adecuado, porque la mayoría de estos casi siempre tienen esas complejidades de que no están seguros en el área que están. Nosotros como docentes, más que instruir, más que guiar, más que educar, también somos el instrumento de guiarlos, aconsejarlos y motivarlos positivamente a su desarrollo total e integral en su carrera, en su examen, en su tarea y en su calificación respectiva. Luego, en este caso, tenemos lo que se llama cultivar la reflexión ética. Promovemos el pensamiento crítico y la toma de decisiones. En este caso, responsable de sus valores y principios morales. Es decir, todo dentro del sentido común, todo lo que sirva y funciona para el desarrollo personal, profesional y universitario del estudiante en estos casos. Bueno, tenemos también uno de los precursores fundamentales en el caso de lo que viene siendo el precursor o uno de tantos de la pedagogía humanista. Aquí tenemos un ejemplo de foto que no sé si realmente, pero bueno, es la que encontré. John Dewey. John Dewey, una figura crucial del siglo XX y que todavía en estos tiempos del siglo XXI tiene bastante connotación, ¿ok? Estos puntos son claves en lo que él fomenta o define lo que viene siendo el legado de ser el precursor humanista. Es decir, la educación como vida. Es decir, la vida es un constante objeto de estudio y aprendizaje, más no cuando entras en un aula, más no cuando te desenvuelves con tus compañeros. Siempre nuestra plaza de aprendizaje, hasta para nosotros los propios docentes y guías, es la vida misma, las experiencias, todo lo que uno va adquiriendo y constantemente nunca dejamos de aprender. Luego tenemos el aprendizaje experiencial, que delimita también esto con la vida propia, es decir, la interacción práctica con el mundo, ¿ok? Siempre el conocimiento de que no debemos ser tan herméticos y enfocarnos en un campo de conocimiento propio de nuestra especialidad, pues siempre estamos en constante adaptabilidad de aprender muchas más novedades del mundo propio y que de repente probablemente no sean dentro de nuestro campo de acción, pero que nos facilitan ser abiertos en el mundo, ser abiertos en cualquier campo o relacionados a nuestra carrera. Luego la indagación y problemas. Los estudiantes aprenden a resolver desafíos reales, estimulando la curiosidad y el pensamiento crítico. Normalmente siempre dentro de la andragogía, con la mixtura de la pedagogía hoy en día, se ofrece que dentro de los tópicos y los conocimientos que brindamos los instructores y guías, son una herramienta y un recurso que no siempre va a ser el copiar y pegar o el copiar y plasmar o calcar en un informe, en un examen. Pues normalmente yo como docente siempre instruyo a mis estudiantes a desarrollar entre sus desafíos, resolver dudas, aclarar confusiones y simplemente materializar soluciones que salgan dentro de su propio criterio, acorde a los conocimientos y la teoría de todos los expertos, de todos los elementos, aspectos y características de cada tópico que yo como licenciado he brindado. Luego tenemos, bueno, la escuela democrática como en todo país democrático, Venezuela y el resto del mundo.
Un laboratorio social donde se practica la colaboración, el diálogo y la participación ciudadana. Es decir, siempre debe ser comunitario, coercitivo, solidario. Siempre el compañerismo entre alumnos, el trabajo mancomunado, siempre es algo que por el bien de todos, en un común denominador, todos serán exitosos en una calificación positiva y hasta en la vida misma. Siempre es importante la humanidad, la empatía, la colaboración, la solidaridad y el buen ser humano, que se dice fácil, pero formarte como ser humano es un perfil clave a la par de la formación de hogar. Luego tenemos el profesor como guía, nosotros en este caso, que hay que despertar el entusiasmo, la motivación, ser guías, ser consejeros. Hoy en día el docente no solamente debe ser el que fomente una serie de puntos a tratar de una tarea, que evalúa un examen o que realiza un taller o que califica proyectos o tesis de grado. También estamos sujetos a proporcionar consejos y críticas dentro del ámbito constructivo para permitir que el estudiante tenga un desarrollo personal y profesional con buen sentido de superación integral, personal y profesional. Luego decimos, bueno, ¿cómo funciona esta estrategia del John Dewey? Bueno, aquí tenemos un ciclo que normalmente, bueno, aquí está en cierta referencia, como identificar el problema, observar y recopilar datos, formular hipótesis, experimentar y comprobar. Y aquí abajo lo que viene siendo revisar y reestructurar. Bueno, normalmente el identificar el punto de partida es el desafío que siempre le proponemos a los estudiantes a la hora de desarrollarnos un problema que yo planteé en base a los puntos tratados en un tema. Cuando hablamos de observar y recopilar datos, ellos tienen que hacerlo en base a los apuntes o las tomas fotográficas de la clase que yo di respectivamente, para luego formular una hipótesis. Bueno, ¿qué haría si yo o qué haría si no? Y si esto me lleva a una solución que va directo a lo que es experimentar y comprobar y revisar y estructurar, prácticamente es lo que nos habla de la reflexión, la adaptabilidad y si se cumplió el objetivo del problema que yo planteé desde un origen. Bien, el contexto democrático de lo que viene siendo el aula de Dewey lo resumiré en esta breve palabra en frases. La educación no es una preparación para la vida, la educación es la vida misma. Es decir, nosotros de la vida misma, dentro de nuestros padres, nuestra formación cognitivo en lo infantil, en lo adolescente, en lo joven, hasta forman como adultos de la sociedad, es un constante aprendizaje. El ser humano nunca deja de aprender y siempre debemos estar abiertos a campos de conocimiento que son claves para nuestro desarrollo profesional y personal. Luego tenemos lo que viene siendo el impacto duradero en la educación actual. ¿Cómo se concibe esto bajo todo lo que hemos hablado? Bueno, aquí tenemos primeramente el aprendizaje colaborativo, como ya lo hablé en el contexto anterior. Cuando dos cabezas piensan más que una, es más funcional los métodos de aprendizaje y la resolución de problemas. Así de sencillo. Se puede decir que en algún aspecto, por lo egocéntrico, el ser humano es una persona autosuficiente, sí, pero no en todos los campos de la vida. Normalmente para el desarrollo profesional y personal, en muchos momentos y en instantes especiales de la vida, siempre se requiere de la compañía y la colaboración de expertos que compartan tu conocimiento respecto a un área. Eso también es importante, como un poquito segmentarlo porque bueno, no todos somos ávidos de algún campo de conocimiento, entonces eso viene más que todo dentro de lo abierto, también es hermético, pero dentro de los campos de conocimiento del responsable de estudio. Luego tenemos los proyectos interdisciplinares que integran diversas materias para abordar problemas complejos, reflejando el mundo real. Es decir, que a mayor complejidad, mayormente retamos a los estudiantes a ser resolutivos en cualquiera de los problemas que se les presenten. De manera que esto les permite, ante desafíos constantes y permanentes, tener soluciones cada vez más prácticas, fáciles, pero eso dependerá del criterio, del objeto de estudio y de toda la preparación que conlleva ese hambre, esa meta de querer aprender mucho más en pro de ser un servidor, de ser alguien útil dentro de sus aspectos empáticos, emocionales, mentales y físicos. Luego tenemos la evaluación formativa, que viene siendo el seguimiento continuo y la retroalimentación del crecimiento individual, más allá de la calificación sumativa. Es decir, dentro de todos los valores, nosotros
propiamente como docentes, guías, instructores, obviamente nosotros premiamos el esfuerzo, premiamos el conocimiento, premiamos la superación y la excelencia, la eficiencia y la eficacia, como lo manejo en mi área de publicidad. Sin embargo, aunque eso es un rédito, aunque eso es una recompensa, lo más importante para nosotros como docentes es que el aprendizaje haya cumplido las expectativas y que el alumno no solamente las cumpla, sino que esté satisfecho con nuestra instrucción y que se haya comprendido el contexto de todo lo que le brindamos durante un semestre, un lapso y una materia misma. Luego, la educación emocional. Incorpora el desarrollo de la inteligencia emocional y la gestión de sentimientos en el currículum. Normalmente eso es propio de nosotros los seres humanos. Cuando aprendemos algo nuevo y algo que nos apertura el conocimiento y nos abre un poco más la mente, obviamente la motivación, el desarrollo y la superación personal incrementan muchísimo. Y en esos aspectos siempre se involucra a que eso se fomente en el alumno. Y también que las dinámicas de trabajo a la hora de presentar tareas, exposiciones, siempre se les brinda esa creatividad de ser artistas, de explorar dentro de sus campos de la ciencia y de todos los conocimientos vastos, aportar un plus más a lo que viene siendo los objetos de estudio con los que están relacionados su carrera. Bueno, unas últimas reflexiones. Bueno, esto obviamente se puede decir que nos invita a repensar el propósito de la educación, no solo como un medio para adquirir conocimiento, sino como un camino de florecimiento propio para el ser humano. Bueno, esto ha sido todo por el momento de mi parte. Les habló el licenciado Carlos Anzola, licenciado en publicidad, para dar en contexto toda la importancia que fundamenta la pedagogía humanista y uno de mis precursores fundamentales, que ha sido John Dewey. Adicional a este contenido, voy a proporcionar un video adicional de un contexto respecto a la situación Venezuela dentro de la pedagogía humanista que debe invertirse mucho más hoy en día para fundamentar la calidad, el desarrollo ciudadano, integral y profesional de toda nuestra generación venezolana. Muchas gracias, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días.